Es viernes 22 de marzo de 2013. Un abrazo a usted que nos acompaña a través de la prensagráfica.com en nuestro país y el mundo. También quien nos escucha a través de GD Radio del Grupo Dutrice. Este día se conmemora el Día Mundial del Agua y es importante la reflexión y también compartir algunos datos relevantes. Por ejemplo, que el país cuenta con solo 59 cuerpos de agua, que la oferta hídrica de El Salvador es la más baja de Centroamérica, que solo 84 de 262 municipios tienen alcantarillas, que solo el 2 o el 3% del agua residual recibe tratamiento. Bueno, de estos temas vamos a conversar este día con nuestro invitado, es Marco Fortín. Él es el presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, ANDA. Marco, es un gusto que nos acompañe, bienvenido. Muy bien. Con esos datos es un buen comienzo, ¿eh? Un poco para poner en perspectiva, pero bueno, quien maneja los datos, son datos oficiales sin duda alguna. No. Quien maneja los datos de mejor manera será usted, así que hay muchos temas de lo que vamos a compartir sin duda. Sí. Perfecto, para comenzar, Marco, explíquenos ¿cómo estamos en este día de conmemoración del Día Mundial del Agua? Es decir, en nuestro país hay suficiente agua, tenemos agua para no preocuparnos en este país. ¿Cómo debe tomarse el tema? Bueno, yo creo que como para no preocuparnos, yo no lo vería así de decir no preocuparnos. Creo que tenemos los sistemas que tenemos nosotros, que quiero aclararte que si bien es cierto, hay algunos indicadores a nivel centroamericano, pero quiero decirte que somos el único país en Centroamérica que tenemos un sistema mecanizado prácticamente para el servicio de agua potable. La mayor parte de países como Managua, como Nicaragua, Costa Rica, Guatemala tienen muchos sistemas de gravedad. Nosotros, como ya te lo comentaba, tenemos que traerla desde el río Lempa, desde la Bocatoma. La mayor parte de los servicios en el interior del país pues son pozos, y entonces lógicamente tenemos unos mantos acuíferos subterráneos. Pues yo diría que hoy por hoy tenemos todavía una cobertura de agua bastante buena. Nosotros, de hecho, el trabajo que estamos haciendo en la planta potabilizadora de Las Pavas, para mejorarla, que lo mencionábamos un poco antes de comenzar la entrevista, William, es precisamente para poderle garantizar a los usuarios del Gran San Salvador agua por los próximos 25 años. Yo creo que la planta, el río, todavía está en condiciones para podernos abastecer de agua en la Bocatoma. Indudablemente, claro que el Ministerio de Medio Ambiente está haciendo lo suyo en el sentido de la parte de recuperación de cuenca, reforestación, la ley del agua, que realmente lo que nos va a permitir es poder mejorar la calidad de agua de nuestros afluentes, porque tú ya lo has dicho, la cantidad de contaminación que tienen nuestras aguas, eso es lo que ayer mismo decía el ministro Herman Rosa Chávez en un lanzamiento de una propuesta para el saneamiento. Exacto. Porque este es un tema que ya lo tocaremos, porque son de los temas de la agenda que tú tienes, que realmente no es una deuda histórica que se tiene con el país, y entonces eso es lo que ha generado un dato que yo recuerdo que dio el ministro de Medio Ambiente, que decía que el 97% de las aguas superficiales en El Salvador estaban contaminadas. Entiendo que ese indicador se ha mejorado un poco, pero lógicamente todavía creo que falta mucho por hacer. Y yo le decía en una reunión que teníamos al ministro, ministro, si usted se va a echar esa cruzada, yo lo acompaño, démosle, en el tema de saneamiento, en el tema de tratamiento, pero lógicamente debe haber un marco regulatorio bastante ordenado que nos permita, William, poco a poco ir haciéndolo. No es cierto que hay cosas que las vamos a hacer de la noche a la mañana. Creo que hay cosas que debemos irlas haciendo y que deben de llevar un ritmo sostenido para que en un corto plazo podamos tener realmente y ver los resultados, porque el tema es que cuando sacamos una ley o una normativa de este tipo, en corto plazo la población pueda ver los beneficios, por ejemplo, de ya no contaminar, por ejemplo, en afluentes, ¿no? Bueno, ese tema lo conversábamos, por ejemplo, el tratamiento de desechos sólidos con el ministro de Medio Ambiente, que estuvo con nosotros acá hace 2 días, y hablamos de ese tema, de cómo fue un proceso lento, de cómo ir haciendo que los municipios del país ya no tiraran la basura al aire libre. Claro. Que a veces, si le decía yo, bueno, eso genera un poco de ansiedad porque de repente los procesos son demasiado lentos. La ley de aguas, por ejemplo, la ley general de aguas, está en estudio en la Asamblea Legislativa y fue presentada hace más de un año. Bueno, sí. Un año exactamente ahora. Es correcto. Lo que pasa es que también hay que tomar en cuenta que esto de la ley del agua se viene hablando desde como 10 años.
El asunto es que de repente van surgiendo situaciones en el camino que me imagino que los legisladores a fuerza tienen que atender. Nosotros, quiero decirte que cuando se presentó la Ley General de Aguas, el anteproyecto del gobierno, porque hay que dejar claro que fue un anteproyecto que fue consensuado con las diferentes instituciones del Estado que teníamos con el quehacer del agua. La Ley General es el marco regulatorio para lo que después tendrá que ser el subsector agua potable y saneamiento o el subsector de saneamiento y riego que lo manejará el MAC. Pero indudablemente se necesita un marco regulatorio que permita realmente poder ya dejar las líneas generales para poder después entrar al detalle. Y eso también igual nosotros como ANDA estamos socializando ya con las diferentes carteras de Estado el tema de agua potable y saneamiento, que indudablemente son de los temas que más le preocupan a los industriales, a los constructores y a todo el mundo. Ahora, vamos a tocar, tenemos un poco más de tiempo para abordar algunos temas con más profundidad, pero ¿cómo está el tema de cobertura de agua potable en este momento en el país? A propósito de la conmemoración. Ok, vamos a ver. A inicios del año 2010, William, tuvimos una reunión, firmamos un convenio, el secretario técnico como testigo de honor, y en aquel momento el buen amigo Héctor Silva, que estaba de presidente del FIDL, llamábamos el famoso mapa azul, que era un mapa donde se iba a tener la cobertura de agua a nivel nacional. En aquel momento como que nos repartíamos un poco el pastel de responsabilidades, ¿no? ANDA como el ente más grande en el tema de agua potable y saneamiento, pues le iba a tocar las partes urbanas y periurbanas. El MAR, por su parte, iba a tener toda la parte de saneamiento de cuencas y el trabajo que hoy por hoy, tú te has dado cuenta que Germán te habrá contado que lo están haciendo ya, que de hecho hay unos fondos de la cooperación española como del BID, y el FIDL se encargaría de los proyectos de las comunidades rurales. Nosotros en el área urbana te podría decir que al 31 de diciembre teníamos una cobertura aproximadamente del 89.6, del 90% de cobertura de agua potable a nivel urbano y periurbano a nivel nacional. Eso estamos. La meta que nos poníamos en aquel momento era que en la gestión del presidente Mauricio Funes se iba a quedar con una meta del 92% y dejábamos proyectado el resto de la cobertura. Yo tengo aquí algunas apreciaciones muy particulares, William, y es que la línea base con la que partíamos de la información que había al cierre de la gestión presidencial del presidente Saca, la línea base no era del todo real. Creo yo que algunos indicadores quedaron sobredimensionados en cobertura y eso ha hecho que nosotros tengamos que hacer inclusive mayores inversiones de las que posiblemente teníamos propuestas. Ya. Ahora, yo te puedo decir que en la gestión del presidente Mauricio Funes, ANDA ha llegado aproximadamente a unos 2.5, 2.8 millones de habitantes, algunos con mejoramiento del sistema y algunos otros, muchísimos diría yo, gente que durante décadas no tuvo agua. Entonces creo yo que yo estoy claro, falta mucho por hacer, pero creo que realmente llevamos la institución encaminada en la ruta correcta. Perfecto. Ahora, debo hacer la primera pausa. Cuando regresemos, a esta gestión, a su gestión, digamos, si usted llega hasta mayo del próximo año, que termina la administración Funes, ¿cómo espera dejar toda esta parte? Es decir, ¿se va a cumplir con esas expectativas? Porque usted lo que dice, cuando no se dejaron indicadores muy bien ajustados, uno supone entonces, decir, bueno, quizás entonces cuando se hizo el ofrecimiento no se había pensado en ese problema. Vamos a la pausa y conversamos. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura.
En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca Kiosco LPG. Descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Dutriz. Multiplicamos la forma de informarte. Estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Está con nosotros en nuestros estudios desde la sala de redacción de la prensa gráfica Marco Fortín, presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, ANDA. Marco, nos quedamos en el segmento pasado, usted decía de perspectivas de alcanzar, por ejemplo, un 92% de cobertura, ¿no? Sí, correcto. Urbana y periurbana. Urbana y periurbana, que es la que, aunque ahorita estamos teniendo algunas incursiones en el área rural, pero digamos que en aquel momento que firmamos ese convenio, realmente la idea era que ANDA manejara, y sigue, su prioridad es el área urbana y periurbana, porque lógicamente el FIDL tiene la cobertura a nivel rural. Luego te explico un detalle, pero sí, nosotros sí pensamos cumplir la meta de dejar la cobertura ¿es posible? En un 92%. Lógicamente lo que yo te decía también es que hemos tenido que hacer algunas inversiones, porque te voy a poner ejemplos bien concretos. Por ejemplo, en la Unión siempre ha habido tubería, pero desgraciadamente le dábamos un servicio de agua 6 horas cada 2-3 días. Ahora con el pozo del Golfito 2, que lo hicimos en el 2010, y el proyecto que se desarrolló en la Unión para mejoramiento del sistema y el tanque, hoy por hoy yo te puedo decir que la población del puerto de la Unión, cabecera, sí, tiene agua las 24 horas del día. O por ejemplo Chalatenango, municipio. Bueno, eso era parecido a lo que sucedía en Santa Rosa de Lima. Bueno, era un poco más Santa Rosa de Lima era un poco más complicado. Había agua, pero también era de mala calidad, ¿no? Era resulta que salía a 70 grados centígrados. Entonces, ¿cómo te saco yo un agua? Claro. Si no podían ni siquiera bañar los niños porque está saliendo era agua hervida. Es prácticamente. Sí. O sea, si para endurar un huevo solamente tenías que abrir el chorro. Sí. Entonces, tuvimos que traer una línea desde Pasaquina. Luego llevamos una línea de Pasaquina a La Matillo, donde se pudo trabajar, y entonces mezclamos el agua de Santa Rosa de Lima con el agua de Pasaquina, y luego tenemos una torre de aireación que la estamos reparando para poder enfriar el agua. Igual nos pasa con un proyecto que acabamos de sacar en San Miguel, un pozo que acabamos de perforar en un terreno que nos dio el alcalde Willy Salgado para el sector nororiente de la ciudad, donde vamos a tener que montar una torre de enfriamiento porque el agua sale muy caliente. Lo mismo hemos tenido que hacer, por ejemplo, en la zona del sitio del niño, el pozo que abrimos en un terreno que nos dio Senta para poder atender la emergencia de la fábrica Récord en el sitio del niño, tuvimos que montar una torre de enfriamiento. Entonces vamos viendo las tecnologías que nos permitan ir mejorando también el tema de calidad. Pero también hay zonas que durante décadas también, por la razón que sea, no tuvieron una cobertura. Y este es el caso, por ejemplo, de todo el corredor sur costero del país. Por ejemplo, a raíz de la tormenta 12E, quedó en evidencia, William, una situación crítica que vivían los pobladores del corredor costero sur, desde San Francisco Menéndez hasta la Unión. Eso era algo real. Y el presidente de la República, cuando conversamos en esa oportunidad, en plena tormenta, se me decía, mire, hay que buscar una alternativa, y benditos Dios, estaban unos fondos de la cooperación española que tanto el embajador en su momento como el director de la ESI, Ignacio Nicolau, y Beatriz Yarza, sin titubear, ellos inmediatamente hicieron la consulta con Madrid, planteaban la crisis, ¿no?, que vivía la gente de la zona, y es ahora, como nosotros, por ejemplo, ANDA va a atender toda la zona del Bajo Lempa, desde la zona de Tecoluca hasta la zona de la desembocadura
del Río Grande de San Miguel, un poco más adelante. Sí, sí. De hecho, ahí tenemos una inversión aproximada que va a rondar entre toda la zona de unos 10 millones de dólares y concretamente en la zona de Jiquilisco aproximadamente de unos 7 millones de dólares. La intervención en ese caso, en esa zona, ¿de qué se Perforamos- trata, por ejemplo? Porque la 12E, cuando usted dice nos puso en evidencia una grave situación, ¿se refiere a la contaminación que hubo a todos los pozos? Es correcto. Los pozos artesanales, el pozo artesanal, William, lo que te agarra es el manto somero, le llaman. O sea, el manto que está desde la capa orgánica hasta que llegas a los Que son como venas secundarias. Es de correcto, los... pero es el manto somero. Ujú. Ese primer manto normalmente mantiene muchos residuos de fertilizantes, de pesticidas, de esto, de lo otro. Ujú. Entonces, la gente cuando hace un pozo artesanal, el agua que logra captar es el manto somero. Entonces, en el manto somero logramos descubrir que hay muchas trazas, residuos, partículas de nitratos y nitrógenos, que son productos que tienden los fertilizantes de la zona. Que eso, cuando se dio la tormenta y se inundó, las letrinas contaminaron el pozo. Exacto. Entonces, cuando tú mezclas los nitratos con cloro, se hace una sustancia que se llama cloramina, que es altamente cancerígena. Entonces, no podíamos recurrir a clorar los pozos, porque lo que hubiéramos hecho es estar creando una sustancia nociva para la salud de los usuarios. O sea, ya es un cóctel letal, o sea. Es correcto. Entonces, es ahí donde el presidente de la República toma la determinación y dice, vamos con pozos. Y entonces, ahora tú puedes ir, por ejemplo, a Roquinte, y cada gente tiene su chorrito en su casa, chorro de agua potable. Vas a poder ir a la zona del Playón, a la zona de los Marranitos, a la zona de San Juan del Gozo, a Isla de Méndez, Corral de Mulas, Cabos Negros, Isla Madresal. En la Isla Madresal, ayer hemos adjudicado prácticamente el proyecto, vamos a abrir pozos en la Isla Madresal, ¿me explico? Porque viven, Ya. pero esto va acompañado también de un programa de saneamiento. Vale, perfecto, pero entonces ustedes perforaron los pozos en la zona. Correcto. Perforaron los pozos y al haber inundaciones en un futuro, que casi El seguro que pozo ocurre en la el zona, pozo profundo no se no hay contamina ningún porque problema. está sellado. entonces puede pasar la inundación y no Está habrá ningún compa- problema. Y no, el abastecimiento de agua entonces no se va a ver No interrumpido. se ve interrumpido. Eso lo hemos visto nosotros porque hay como 6 o 7 pozos profundos en la zona que cuando hicimos las muestras, en su momento, ninguno estaba contaminado. Ninguno estaba contaminado. O sea que ya tenían la experiencia con... Ya estaba, ya teníamos el récord de que no íbamos a tener problemas con los pozos profundos. Así tenemos el estudio. O sea, ya realmente cuando nos lanzamos a estos proyectos, William, habíamos hecho un análisis de en qué comunidades. Ahora, quiero decirte que esto lleva un doble sentido. No solamente meter el agua potable para la población que ya vive ahí, sino que se está creando un polo de territorios en progreso, que lo ha dicho el presidente de la República, que va a permitir, inclusive ya con estos sistemas de agua potable, que inversionistas puedan ir a la zona, pues a la parte de hoteles, restaurantes y todo lo demás. O sea, está pensado un poco a futuro. Esto de territorios en progreso, se lo digo con mucha honestidad, de repente uno se quedaba escuchando sobre el tema, pero decía, ¿pero qué es esto en concreto? es Pues que cuando se hablaba de coordinación y de tantas cosas, pero en concreto, ¿qué era? Pero cuando El usted me está hablando de esto, Es correcto, el de esto, presidente va con- viene y dice, las diferentes carteras de Estado van a enfilar el presupuesto a este sector, a esta zona. Es un territorio de progreso. O sea, da una línea de Es una inversión. línea el ministro de Obras Públicas lleva rutas de carreteras. El ministro de Turismo enfila las baterías a la zona. El ministro de Agricultura, pues lógicamente destina, nosotros como ANDA, Salud Pública, Educación, las carteras de Estado van y entran. Pero usted no puede llevar una escuela si no tengo agua potable, por el amor de Dios. Si esos son de los temas que hemos hablado con el ministro de Educación. No puedo tener una escuela saludable si no le llevo agua potable. ¿Cómo usted lleva la unidad de salud si no tiene agua potable? Yo creo que en este gobierno el presidente Funes le ha dado al agua el peso que realmente tiene. Por primera vez en mucho tiempo, William, de verdad. Sí. De verdad, en mucho tiempo. El agua, y es que realmente creo que nunca habíamos tomado en peso, en esa realidad, con los datos que tú me diste al principio, es verdaderamente para que un gobierno tome la responsabilidad en peso de poder ya empezar a generar
no solamente la legislación, sino que también a reorientar inclusive, ¿por qué no decir los fondos que permitan que este tema, mira, yo insisto, podemos vivir sin radio, pero sin agua no se puede. Perfecto, hacemos otra pausa comercial. Me interesaría que habláramos un poco sobre este tema de la distribución de los cuerpos de agua, porque a nivel territorial es bastante desigual, ¿no? Entiendo que desde la zona oriental, desde Usulután para acá, zona central en adelante, hay más agua que en la zona de oriente. Entonces, un poco cómo están enfocándose en la zona oriental. Vamos a la pausa comercial. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Una nueva forma de vivir la información. GDA Live de Grupo Dutriz. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código ALIVE de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live, vive la información. Grupo Dutriz, multiplicamos la forma de informarte. Marco, le consultaba en el segmento pasado, bueno, de acuerdo a las estadísticas que el Ministerio de Medio Ambiente nos ha proporcionado y con las que introducía el tema al principio, dice, bueno, que el país cuenta solo con 59 cuerpos de agua muy importantes, están muy identificados. Vamos a ver si tenemos la lámina por ahí, pero en todo caso, presidente, el tema es que la zona de Oriente, entonces, ¿cómo se está trabajando en la zona oriental? Bueno, un calor abrasador ahora en el verano, pero me imagino que eso aumenta, profundiza más el agua. Pero entonces, ¿cómo trabajar en esas zonas? En la zona del oriente del país, que realmente, William, quiero decirte que por décadas había sido una zona bastante olvidada. Nosotros ahora hemos hecho varios proyectos en la zona del oriente del país. El director ejecutivo de ANDA, que le encanta mucho este tema de la investigación, él ha estado trabajando mucho en la zona norte del país, tomando en cuenta desde Chalatenango, Cabañas, Usulután, Morazán, toda la parte del corredor norte, y realmente en ese tema él fue invitado por el País Vasco a ver el tema de los reservorios. Carlos ha hecho un buen levantamiento de los ríos donde podríamos trabajar con reservorios, que es como se trabaja, digamos, en Europa mucho tiempo. Nosotros tenemos esa virtud, que tenemos una época húmeda bastante larga y una época seca. Entonces la idea y la propuesta que tenemos, que quedará dentro del plan para ejecutarse en corto y mediano plazo, es que para poder cubrir algunas zonas del país, pues lógicamente vamos a recurrir al tema de los reservorios. ¿Cómo funciona un reservorio? En este caso, por ejemplo, porque si hay ríos que, bueno, en el invierno obviamente casi todos los ríos tienen agua, pero en el verano hay unos que logran conservar agua, o sea, hay agua, pero esa agua se está desperdiciando. Sí, entonces el reservorio es como que hagas una laguna artificial que con sus muros de protección normalmente la forramos de una geomembrana, que normalmente es de polietileno de alta densidad, queda recubierta, se hace el reservorio. Ya cuando nosotros tenemos un reservorio aquí en Chilama, por ejemplo, de 10.000 metros cúbicos, aquí en Chilama. Entonces eso luego hay que estarle dando mantenimiento, pero a eso le montamos nosotros una planta de cloración y luego la mandamos por gravedad o por los equipos de bombeo que se necesiten. Lo importante es encontrar el afluente, William,
que te dé la suficiente cantidad de agua para poder hacer el reservorio. Esos son los estudios que estamos haciendo nosotros ahorita. Creo que es la solución viable para el sector corredor norte, que ya el presidente también, como tú viste, hace 2 semanas lo declaró hace una semana lo declaró y firmó el convenio con el sector para territorios en desarrollo también. Entonces, lógicamente ahora, ya que tenemos la solución del territorio de Jiquilisco, pues nosotros como ANDA ya también tenemos avances para hacerlos un reservorio en el río Torola, otro en el río Sapo, y entiendo que Carlos estaba viendo algunos otros afluentes fronterizos con Honduras, donde podríamos trabajar esos reservorios de agua. Y eso sí daría entonces como una salida. Sí, porque nos permitiría bajar con tuberías por gravedad a los diferentes municipios que hoy por hoy cuentan con un servicio deficiente de agua. De acuerdo. Tenemos una lámina ahora justamente que tiene que ver pero con la parte de los sistemas de agua potable que abastecen el área metropolitana y los porcentajes asignados a cada sistema. Por ejemplo, de Las Pavas el 40.4%, Sistema Norte con el 20.2%, sistemas tradicionales 39.4%. O sea, el sistema Las Pavas del que hablamos en algunos minutos atrás es elemental en este caso. El asunto es que el sistema de Las Pavas, William, con el sistema Zona Norte se complementa. El sistema Zona Norte por sí solo no es lo suficientemente fuerte. Se abastece el 20%, sí, pero Zona Norte, Río Lempa, habría que hacer la sumatoria entonces, 60%. Sí, o sea, realmente nosotros cuando lo analizamos, no analizamos independiente Río Lempa y Zona Norte. Lo que pasa es que Zona Norte, de alguna manera, ¿cómo se llama? Lo refuerza Río Lempa para poder abastecer. Zona Norte se llama Zona Norte, William, porque de ahí salen las tuberías que van para la zona alta de San Salvador, para la zona alta de Santa Tecla, e inclusive desde ahí se llega hasta la zona de Zaragoza. Ahora, lógicamente, al mejorar la planta de Las Pavas y a mejorar el sistema de bombeo de Nejapa, indudablemente todo el sistema del Gran San Salvador va a mejorar, no solamente en cobertura, sino que también en caudales y presiones también. Ahora, presidente, hablemos un poco sobre el tema de calidad del agua. Se puede tomar perfectamente agua del chorro. Sí, yo lo he dicho. Pero si se puede, entonces, digamos, ¿por qué tenemos tanto la cultura de comprar agua purificada y todo eso? Porque había que venderla. ¿Sí? Pues sí. No, mira, y quiero decir que la calidad del agua no es buena porque yo estoy de presidente ahora ahí. Eso no es cierto. El agua de ANDA siempre ha sido un agua de buena calidad. Quiero decirte que yo he conversado mucho y me gusta platicar mucho con el jefe de laboratorio, porque a cargo de él está el monitoreo, no solamente de Las Pavas, sino que a nivel nacional. Él es el que va chequeando que tanto los pozos profundos como las plantas potabilizadoras tengan las dosificaciones correctas. Si me preguntas cómo entra el agua cruda a la planta, pues entra lógicamente contaminada con cualquier cosa que te puedas imaginar. Hoy por hoy materiales pesados no tenemos para tranquilizar a la población, con toda la minería Cerro Blanco que ahora está tan de boga, ¿no? Sí, sí. Pero nosotros sí podemos decirte que el agua que sale del chorro, no de la cisterna, porque hay que tomar en cuenta que el cloro que entra a la cisterna después de cierto tiempo, William, se precipita. ¿Me explico? O sea, el agua entra con 0.5 a 1.1 de cloro residual. El problema es que cuando ya entra a tu cisterna, que quede estancada el agua, el cloro se va al fondo, se precipita. Pero el agua que sale del chorro directamente, que va de la cañería de ANDA a tu chorro, esa tiene 0.5 o 1.1 de cloro residual. Pero vuelvo, ¿por qué en este país se consume tanta agua embotellada y demás? Mire, nosotros en ANDA, por ejemplo, el agua que consumimos es la embotellada de ANDA. Inclusive los garrafones los embotellamos en ANDA. Nuestros garrafones. Nosotros no consumimos agua. Nosotros, es que era ridículo que ANDA presentara una licitación para comprar agua envasada de otro proveedor. Es que era lo más risible que había. Entonces, cuando vimos eso, nosotros inmediatamente procedimos. Por ejemplo, el presidente de la República toma agua de ANDA. La PNC está tomando agua de ANDA, la Lotería agua de ANDA. O sea, todos ellos inclusive. Y el agua, nosotros no la pasamos por un proceso de que tenemos un pozo especial para
para la envasadora, pero el agua que sale de los pozos se le damos el tratamiento necesario por eso es que nosotros fuimos al principio muy criticados cuando le decíamos, miren, no bote el envase, no bote la botella, lávela y llénela con agua de Anda, porque podemos garantizar que el agua que llega de Anda tiene los estándares internacionales y del Ministerio de Salud, que es a quien nosotros le tenemos que dar cuenta de la calidad de agua. Presidente, cada vez más se está volviendo más caro, más difícil limpiar el agua. Cuando me refiero es limpiar, a descontaminar el agua que sirve a Anda. Digo porque si uno toma en cuenta que más del 90% de los afluentes en el país, los ríos están contaminados, el caso del EMPA, que es el particular, por ejemplo, pero es más difícil cada vez más, se invierte mucho. ¿Cuánto se gasta? Vamos a ver, nosotros tenemos un costo, William, por metro cúbico. Cuando yo recibí la institución en el 2010, el costo por metro cúbico, costo, eran 0.75 centavos. Ahora el costo anda por 88 centavos. Esto tenemos varias incidencias. Uno, indudablemente lo que tú dices es válido, es totalmente cierto. La calidad de agua cruda que está entrando a las plantas, indudablemente nos hace consumir mayor cantidad de químicos. Por ejemplo, inclusive hemos tenido que cambiar algunos químicos más eficientes que al final nos bajan un poco el costo. Y es, por ejemplo, antes usábamos sulfato de aluminio, ahora usamos policloruro de aluminio, que es un floculante de mayor intensidad, más eficiente, y aunque es un poco más caro, tenemos que usar menos cantidad que el sulfato. Eso nos ha permitido mantener, digamos, los costos. El costo de mayor incidencia que tenemos nosotros realmente es el costo de la energía eléctrica, es un costo altísimo. Tenemos una factura eléctrica ahorita, en este momento, la tenemos en 3.7 millones de dólares al mes. No sé si tú recuerdas, hace un año, un poquito menos, teníamos facturas hasta de 8, 9, 10 millones de dólares. Con el decreto de la Asamblea nos bajó a 3.7. La idea que tenemos, por ejemplo, pero hay que tomar en cuenta que los ingresos de Anda, William, solo alcanzan para la muy operación. ¿Cuántos millones son de ingresos? 8.5, 8.2, 8.8, hay meses de 9, pero eso alcanza únicamente para la operación. Si yo te digo que de energía eléctrica se pagan 3.7 millones y de planilla se pagan 3.6 millones porque son 4.000 empleados, ya solamente ahí se te fueron 7 millones. Y si a eso le sumamos químicos, si a eso le sumamos seguridad, a eso le sumamos... o sea, realmente lo que se recupera. Entonces, hemos podido hacer inversión gracias a la cooperación extranjera. Gracias. Perfecto. Eso nos ha permitido hacer eso. Bueno, hacemos otra pausa comercial, regresamos después para compartir también las estadísticas. Regresamos. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriz Alive, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia en tu periódico. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz. La interacción con la tecnología llega con múltiples formatos. Nueva revista Tech Live, la información tecnológica más actual y los gadgets que modifican tu estilo de vida. Tech Live es una revista multiplataformas que te ofrece los últimos avances de la tecnología, las herramientas de mayor utilidad e interesantes artículos de la era digital. Escoge el medio que te mantendrá actualizado o visita nuestra web. Espera el futuro con Tech Live, una publicación de Grupo Dutriz.
Bueno, hemos hablado en el pasado, cuando usted siempre nos ha acompañado en la entrevista, es sobre esto del costo del agua en el país. Sigue siendo bastante barata el agua en El Salvador. Mira, es decir, cuando uno compara a otros lados sí, y lo que cuesta cuando no se tiene, sobre todo. Claro, indudablemente, primero hay que tomar en cuenta de que el agua a la población le llega con un subsidio. O sea, aunque a nosotros nos cuesta 85, 88 centavos, hay un gran bloque de la población entre 1 metro cúbico y 30 metros cúbicos, William, que tiene un subsidio altísimo. Por ejemplo, la gente que consume hasta 10 metros cúbicos paga el metro cúbico a 20 centavos. Entonces, ¿qué es lo que vuelve crítica la operación de la institución? Es precisamente de que si además de que se subsidia a la mayor parte de la población, hay un gran grupo de esa población que no paga. Nosotros siempre manejamos una mora que ronda el 15%, que ronda el 20%. Ese es actual. Actual. Entonces, eso vuelve más crítica la situación. Yo creo que si tomáramos conciencia, yo creo que es bueno en este Día Mundial del Agua, que se tome conciencia y se diga, bueno, realmente se hace un esfuerzo, porque yo no le encuentro lógica a alguien que además de que se le está subsidiando el agua, no la pague. Entonces creo es que manejamos una doble moral. Quiero un buen servicio, pero no lo pago. Exijo un buen servicio, pero no lo pago, ¿me explico? O estoy en mora. Luego, la cantidad de agua no facturada por temas de robo, conexiones fraudulentas, fugas, ¿por qué no decirlo? Tenemos un alto contenido, un alto índice de pérdida de agua no facturada por fugas que la estamos trabajando ya, pero también estamos corrigiendo el tema del agua no facturada. Entonces creo yo que deberíamos tomar conciencia de que realmente el agua sí es cierto, yo lo digo, cae del cielo, está en los ríos, está en los afluentes, pero realmente servir el agua en la ciudad es carísimo, 85 centavos el metro cúbico. Y además de eso, si tú consumes hasta 30 metros cúbicos, puede ser que te estemos subsidiando 40, 50 centavos. Justo tenemos un dato, una de las láminas que nos compartía Medio Ambiente, 162 millones de metros cúbicos sería de agua potable pérdida anual en fugas por desperfectos, conexiones ilegales. Es exagerado. O sea, es correcto, ese dato, lo que pasa es ese 47.5%. Ese 47.5% está dividido en dos partes, William. La mitad es errores nuestros por área de facturación, que lo estamos corrigiendo ahorita, ya con los ángeles y el nuevo sistema de facturación. Y aparentemente el otro 50% es fugas. Para eso hemos puesto macromedidores en diferentes puntos de las ciudades principales, para ver realmente cuántas son las pérdidas que tenemos por circuito. Este es un acompañamiento que hemos tenido de parte del BID para fortalecimiento institucional, porque indudablemente ese es un dato que se tiene, pero lógicamente debemos tenerlo más exacto, o sea, debemos tenerlo medido. Esto nos va a ir permitiendo a dónde es que se puede trabajar, dónde debemos trabajar, por ejemplo, en el cambio de cañería. Claro, porque ese dato sí es crítico, es decir, y hay que trabajar fuerte con eso. No, hay que trabajar y lo estamos haciendo. El cambio de tuberías a propósito, San Salvador... Pero es que el cambio de cañería, William, solamente es el 23, 24 del 47. ¿Me explico? Esa es la mitad. Hay otra zona, hay otra parte que la podemos reparar más inmediatamente, que es el tema del agua no facturada por error en la parte comercial nuestra. Agua no facturada por mala lectura, agua no facturada por conexión fraudulenta, agua no facturada porque simplemente no le hemos abierto la cuenta a alguien. De todo eso es lo que estamos corrigiendo ahora con el sistema de fortalecimiento institucional. Eso es lo que estamos haciendo hoy. Cuando usted hacía referencia al sistema Ángeles. Los Ángeles. Es el sistema digital de lectura. Ya en marzo esperamos nosotros ya estar haciendo la lectura con Ángeles. Y ese por ejemplo, ¿cómo está avanzando y qué es lo que se espera tener en concreto? En concreto, primero estamos haciendo una georreferenciación de todos nuestros clientes.
Entonces todo aquel cliente que está de alguna manera conectado en forma irregular se desconecta. Él tiene que ir a regularizar su conexión. Es muy preciso, o sea, le va a ayudar muchísimo entonces Es en la que parte quedó de... referenciado. Entonces vamos desconectando y vamos actualizando también el catastro de ANDA. Ahora, pero en este momento ya hay desconexiones o no, a raíz de esto. Hay desconexiones, ¿Sí? claro, con el catastro. Llevamos, quiero ver, para que tengamos una idea, por aquí tenía un dato yo, que me estaban pasando de desconexiones. ¿Qué día comenzaron? ¿Fue este mes de marzo? No, empezamos ya desde el año pasado, pero llevamos a la fecha, en este año, de enero a marzo, llevamos suspensiones normales 7.790, suspensiones especiales llevamos 41. ¿Especiales por qué? Un centro comercial, por Ok. ejemplo. Suspensiones fraudulentas 134. Quiero decirte que en su mayoría estas desconexiones son de grandes contribuyentes que tenían alguna conexión irregular. Para hacer un total de en 3 meses llevamos 7.965 desconexiones en todo el país. Lógicamente es más fuerte la incidencia en el área metropolitana de San Salvador, que entonces se han hecho 3.710 desconexiones. Y luego tenemos algunos con monto. Vamos a evitar nombres, por ejemplo, en algunos centros comerciales o condominios que están conectados de años, que no siguieron su proceso correspondiente para poder tener una conexión oficial. Hay gente que tiene multas de $800,000, $300,000, $161,000. Eso parecería impagable para... No lo pueden pagar. Habrá que darles crédito, es decir, No, que tienen paguen por que cuotas. pagar, no tienen ¿Sí? que pagar. ¿A cuánto asciende entonces lo que se tiene registrado en millones? ¿Lo tiene contabilizado en total? ¿O algún subtotal de lo que están haciendo? Déjame ver si me lo pusieron. Hoy por hoy llevamos, no, un poquito más de $3 millones. Que conste que esto solamente es Santa Tecla, Antiguo Cuscatlán e iniciando la parte de San Salvador. Ujú. Esto solamente vamos haciendo el primer hervor. Bueno, perfecto. Hacemos otra pequeña pausa comercial, regresamos con nuestros anunciantes. Un graficionado no olvida la historia, y aunque perdió una y otra vez, no perdió el orgullo. El graficionado se levantó entonando su grito de batalla, respirando gritos de gol y celebrando las épicas victorias. Un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe, porque el graficionado sueña con volver a un mundial. El gráfico lo hacemos por deporte. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriza Live, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz. Los últimos minutos que nos quedan, presidente, entonces, ¿agua por cuánto tiempo tendremos en el país? ¿De qué va a depender esto? Porque, claro, cuando uno hace comparaciones un poco extremas, pero bueno, dice usted lo que ocurre, por ejemplo, en países como Israel, donde tienen que echar mano incluso de desalinificar el agua del mar, que es una cosa complicadísima, que casi no llueve en el año. Entonces siempre, bueno, cuando viene un israelí a El Salvador, obviamente que le da risa, porque dice la cantidad de agua que tenemos en El Salvador y hay grandes deficiencias de repente. O sea, Mira, yo creo que lo que hemos hecho, lo que hemos tenido es un mal aprovechamiento del agua
Y por qué no decirlo también, William, hemos hecho un mal uso del agua en el pasado. Yo creo que ahora la población, y yo lo percibo y te lo voy a explicar por qué. Cuando nosotros diseñamos el pliego tarifario, en ese momento, el 65% de la población consumía hasta 43 metros cúbicos. Por eso es que el punto de inflexión del subsidio quedó marcado en 43 metros cúbicos. Porque decíamos, en el subsidio cruzado, todo el que pague más va a subsidiar en buena parte al que consume menos. Entonces pusimos el punto de inflexión en 43 metros cúbicos. En ese momento, en el 2010, a inicios del 2010, el 60% de la población pagaba arriba de 43 metros cúbicos, el 65%. En este momento, el 90% de la población consume menos de 43 metros cúbicos. ¿Me explico? Y eso es lo que nos ha castigado un poco el subsidio, que subió de 67 millones a 81, porque la mayor parte de la gente ha entrado en un proceso de ahorro en el consumo de agua. Pero también vemos algunas, y yo lo he hablado y lo puedo decir abiertamente porque yo lo he hablado con algunos alcaldes o con gente de algunas alcaldías, que da lástima, por ejemplo, ver aspersores en los arriates de las alcaldías a las 11 de la mañana regando agua. Eso, claro, porque ellos tienen un subsidio especial. Ellos no pagan esa agua. El agua de los arriates simplemente no la están pagando. O sea, no la pagan. No, es que por ley, el agua de arriates no se paga. Pero ¿qué es lo que pasa? Esa agua que desperdicia a las 11 de la mañana, que no le sirve de nada porque se va a evaporar, le está haciendo falta, y te lo puedo decir con nombre propio, a la gente de los planes de renderos. Claro. A la gente de... ¿Por qué? Porque nosotros tenemos ahorita, William, exactamente la misma producción de agua que hemos tenido siempre. Y sin embargo, hay de manifiesto deficiencias en algunos puntos que no deberían de tenerlo. Entonces yo llamo a la cordura en el sentido de que ¿por qué no ponen una cuadrilla de regado en la noche? Si tú riegas 3 horas, 2 horas en la noche, el agua la va a absorber la tierra y no se te va a evaporar. Pero todo el agua, que tener los aspersores ahí hasta las 10, 11 de la mañana, es agua que se está perdiendo. Bueno, ese es un trabajo particular con los alcaldes entonces, con los alcaldes, para el tema de conciencia. Pero es interesante cuando usted decía al principio entonces del tema de ahorro, o sea, cuando la gente comenzó a sentir conciencia. Es decir, cuando la gente, pero también depende del momento en que ustedes deciden poner un precio más ajustado. Entonces, es por el diseño del pliego, William. Cuando el pliego se diseñó, llevaba implícito ahí el que la gente ahorrara agua. A mayor consumo, mayor precio. Porque el precio del agua es escalonado. Tú pasas de 43 metros cúbicos y empezás a pagar 80, 90, $1, 1.15, 1.25, hasta que llegas a 1.96. Entonces, si alguien quiere gastarse 150 metros cúbicos, va a pagar a 1.96 el metro cúbico. ¿Qué es el máximo? El máximo en tarifa domiciliar. Sí, sí. Pero si te quiere pagar 1.96 el metro cúbico, es su problema. Usted puede regar sus patios, usted puede bañar sus carros todos los días si quiere, pero eso lo va a pagar. Bueno, pero es interesante porque entonces todo el tema de ahorro también está vinculado al tema de costo, de precio. Entonces la gente se ajusta más a las condiciones. A nosotros como anda, de alguna manera nos ha castigado, pero la gente ha tomado conciencia ya. Ya, por ejemplo, yo veo mucho menos gente barriendo la acera con la manguera. Antes lo usual es que se salía con una manguera, y yo no sé, maña que tenían de barrer la acera con la manguera o de regar el pavimento. ¿Para qué regas el pavimento? Exacto. O sea, no tiene sentido. A mí me daba mucha pena cuando yo vivía ahí por la zona de Mónaco, pasaba y veía a alguien regando el pavimento. ¿Para qué? O sea, ese es un desperdicio de agua. Si ella quiere pagar, es problema. Pero eso sí te puedo decir yo a ciencia cierta. Hay un 30% de la población o un 25% de la población que sí se ajustó y entró en un programa de ahorro. Entró en un programa de ahorro. Entonces, al principio se nos dispararon todas las facturas y luego las facturas fueron acomodándose y ya tuvieron su efecto de estabilización. Y te puedo decir que durante los últimos 10 meses, 12 meses, el comportamiento de facturación se mantiene. Entonces, quiere decir que la gente de alguna manera
William ha tomado conciencia. Tú me dices, ¿hay agua? Sí, hay agua. Y nosotros como ANDA, lo que estamos tratando de hacer con el tema de las pavas es garantizarle a la población que tenga agua por los próximos 25 años. Mira, yo entiendo, hay un reservorio que lo hicieron allá en Río Lempa, que tiene 200.000 metros cúbicos. Eso es lo que ANDA manda en un día de Río Lempa. O sea, ese reservorio, 200.000 metros cúbicos es un día. O sea, tenemos reserva de agua en Río Lempa para un día. Eso no es un reservorio. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es modernizar la planta, arreglarla y no solamente garantizarle a la población del Gran San Salvador el agua de los que ya estamos, sino también garantizarle a los desarrolladores, que yo te hablaba hace un momento, que lo he conversado de alguna manera con el presidente Casalco, también generar la proyección de un desarrollo y un crecimiento sostenido. No solamente en la capital, tenemos que irlo platicando para las diferentes cabeceras departamentales y para algunas ciudades importantes que tienen un foro de desarrollo. Ya el presidente ha detectado algunos puntos que nosotros como ANDA los vamos a trabajar. Inmediatamente, cuando el presidente dijo, vamos con Ciudad Puerto, nosotros inmediatamente trasladamos una perforadora y perforamos un pozo en la Unión. Entonces, ese es el tema que yo lo que creo, agua hay, creo que debemos cuidarla, y más que todo, como dice el ministro y la ministra de Medio Ambiente, creo que lo más importante es que empecemos realmente a cuidar qué es lo que están los vertidos que estamos tirando a los diferentes afluentes. Yo creo que perfecto. Hay que verlo. Gracias, presidente. Muy amable. William, muchas gracias a ti, que nos has permitido en este Día Mundial del Agua ponernos un poco a tono. Creo que, como te digo, falta mucho por hacer, pero de verdad que en este gobierno estamos haciendo hasta lo indecible con los pocos recursos que hay para que esto se vaya mejorando. Perfecto. Bueno, terminamos entonces la entrevista en línea. Nos vamos a ver el próximo lunes. Estará con nosotros en nuestros estudios José Napoleón Duarte, el ministro de Turismo, para conversar obviamente de las opciones turísticas, pero también de cómo está impactando en la economía este tema. Vamos a, entonces esperamos que... Los pueblos vivos, ¿quieres, Rapito? Exacto. Bueno, ahí hay que ver también cómo entran ustedes. No, yo me quedo con turismo interno, yo le dije nada porque yo me quedo aquí. Bueno, perfecto. Gracias, presidente. Terminamos entonces la entrevista en línea, que descansen el fin de semana y desde luego tener mucha prudencia durante la Semana Santa. Nos vemos entonces. Se descosa la